Hablamos de la otra vez de ingresos brutos, ¿no? ¿O fue con otra comisión? A ver. Los antecedentes de ingresos brutos. Bueno. La clase que viene es el parcial. Y sí, Bueno, ingresos brutos, ¿hablamos con usted de los antecedentes de ingresos brutos o fue la comisión de Luján? ¿Se fijan? Un poquito. sí, hablamos la semana pasada, arrancamos. Bueno, por eso, no, bueno, no vamos a avanzar más hoy, porque tenemos el parcial la semana que viene. Nada, simplemente vamos entonces a ver algunas dudas que tengan de los temas que hemos visto, y nada más por hoy. Eh, Dudas para el parcial. ¿En qué tema nos enfocamos? O sea, Vamos a enfocarse en todo lo que vimos. A ver, ¿acá ustedes son de teoría técnica 2 o hay alguien de tributación 3 mezclado acá? creo que somos todos de teoría. No, ya sé, pero ¿de qué materia? La 20119, teoría técnica Para 2, el plan viejo, sí, sí. plan viejo. Bueno, eh, no, nosotros tenemos que ver teoría de impuestos a los consumos, sistemas tributarios, concepto de evasión, ilusión, economía de opción, eh, efecto económico de los impuestos a los consumos, que lo vimos con la teoría de impuestos a los consumos, características del impuesto a valor agregado, eh, y bueno, lo que es IVA, hasta ahí llegamos. Eso entra en el parcial. Yo tengo una duda respecto a los anticipos en el IVA. Los anticipos que congelan precios son los que eh, me van a generar débito fiscal. Siempre es que congelen precios. Sí, 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 sí. Con respecto, es un hecho imponible autónomo. Ahí tenemos un ejemplo de divisibilidad de hecho imponible, ¿no? Este, y en el caso de la obra sobre inmueble propio, tiene una característica adicional que es el hecho de que recae sobre el valor de la obra grabada, excepto que el contribuyente considere que ese anticipo excede al valor de la obra. En ese caso puede pedir autorización al fisco para no ingresar la parte que no corresponda, ¿eh? Y solamente tributar en el porcentaje correspondiente a la obra, a lo que es la obra, todo obra, ¿eh? Está bien. ¿Qué más? Yo, profe, tengo una duda con el artículo 1 de IVA, que no se me ocurre un ejemplo, que es el artículo 1, el inciso D, que dice las prestaciones comprendidas en el inciso E del artículo 3, que son lo que es servicios de gastronomía, por así decirlo, y dice que realizadas en el exterior No, cuya no, utilización, pará. El inciso me E se confundí ahí, abre. Tenemos, sí, en no, varias. tenés muchos. Este, Ajá, en el inciso E tenés sí. incluido a partir del apartado 21, tenés los servicios profesionales, por ejemplo. ¿Mm? Ah, ahí está. Ya no tengo Bueno, la duda. Ya entendí. hay un montón de casos que pueden aparecer. Ok. No.
Está bien, ahora sí. No, un ejemplo puede ser uno de consultoría, por ejemplo, un soporte informático, pero técnico, no un servicio digital. No un servicio digital, Ok. porque el servicio digital ya tiene tratamiento propio. Pero de todas maneras, el servicio digital, ojo, porque siempre actúa en forma residual, ¿no? Fíjese que en tanto no estén comprendidos en los Mm, incisos anteriores. ¿Mm? Así que el servicio digital típicamente para el que no es sujeto del impuesto. ujú. Después otra duda que tengo con el tema este de los anticipos. Por ejemplo, yo eh, me entregan una seña, no en el mes de junio, por ejemplo, pero yo no tengo los bienes puestos a disposición, sino que los tengo en el mes de julio. Ahí el hecho imponible nace cuando yo recibo el anticipo o cuando los bienes están puestos a disposición. Pero falta algo ahí. ¿Qué cosa? Y falta determinar algo ahí. Vos me estás diciendo una seña. Sí, una seña que congela precio, digamos. Bueno, eh, la seña que congela precio, entonces, o el anticipo que congela, el anticipo o el pago a cuenta que congela precio. Permiso, un segundo. Como decíamos recién, toma autonomía. Entonces, respecto del importe recibido, ¿eh? Justamente porque, a ver, pero pará, ¿cuál es la duda tuya? La duda mía es si el hecho imponible se genera con el anticipo o cuando, porque la ley también dice que los bienes tienen que estar puestos a disposición. Existir y estar puesto a disposición, claro. Pero Sí, no, justamente al ser un hecho imponible autónomo, tiene base imponible propia y además tiene momento de generación propio. Recordemos que ese apartado tiene origen en las concesionarias, en el fallo Escaña, un caso de venta de automotores, donde cuando había grandes procesos inflacionarios en Argentina, no había entrega de automotores, prácticamente había que pagar el automotor o el camión. Ahora, para que dentro de 6 meses, con suerte te lo fabriquen y te lo traigan o te lo importen. Entonces, ¿qué pasaba? Como el anticipo se hacía y congelaba precio, eh, quedaba ahí exponiéndose al efecto inflacionario. ¿Y Escaña qué hacía? Pasaban 6 meses, recién cuando el camión existía y era puesto a disposición, se declaraba el impuesto. ¿Qué declaraba? Dos chauchas. Eran un monto exiguo porque se erosionó en el proceso de altísima inflación. Pero claro, era como vos decís, no existía, no estaba puesto a disposición el bien, o sea, ahí no existía la divisibilidad hecho imponible para la seña o el anticipo que cogía a precio. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí se introdujo esa modificación en la ley y se le da autonomía al anticipo que congela precio. Pero entonces se independiza de que, porque aparte del anticipo puede que congela precio, puede ser para otra cuestión, puede ser para una locación de obra, puede ser para un servicio, no necesariamente para la venta. ¿Mm? ¿Qué más? Yo me tildé también con el efecto piramidación, que lo vimos en la primera clase. Tengo que volver a ver el cuadrito igual, pero bueno, la duda era, nosotros teníamos un costo en la primera etapa y después a eso le sumamos
el, creo que era el IVA, puede ser, y después nos daba, tengo que sumarle el impuesto, no, miento. Era un costo, después sumamos la ganancia, nos daba el precio de venta, y después ahí le sumábamos el impuesto y el total lo pasábamos a la segunda etapa como costo, y así sucesivamente, ¿no? El costo de una etapa en relación a la anterior o a la siguiente es que el costo para la etapa siguiente va a ser el precio de venta de la etapa anterior. Y el precio de la venta de la etapa anterior, ¿cómo está conformado? Por el costo más el margen de utilidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando a esto le agregamos un impuesto a los consumos? El impuesto a los consumos, recordemos que se había diseñado a propósito para que arrancara en la primera fase de circulación de los bienes y llegara hasta la demanda de los bienes por parte del consumidor final, porque ese es el destinatario tributario. Pero, por lo tanto, tiene que el impuesto ser diseñado de modo tal que sea trasladable de una fase a la otra. Y al mismo tiempo que no acumule, y si no acumula, no va a producir el efecto piramidación. La acumulación va a ser cuando el impuesto forma parte del costo, se lo reconoce como costo, pero todavía el impuesto se calcula de la fase sobre el costo de la etapa anterior, perdón, el impuesto de la etapa se calcula sobre el costo que incluye el impuesto de la etapa anterior. ¿Está bien? El impuesto de la etapa mayorista se calcula sobre el costo del mayorista del producto más el impuesto de la etapa primaria, el sector primario, incluido en el costo. Entonces ahí hay efecto acumulación. Por supuesto que hay efecto acumulación porque hay traslación, obviamente. Bien, pero todavía no le agrego el margen de utilidad sobre ese costo compuesto por costo producto más impuesto al costo. Cuando yo el margen de utilidad se lo agrego sobre el costo compuesto, es decir, sobre el costo del producto más impuesto al costo, a partir de ahí ya comienza el efecto piramidación. Porque sobre el costo compuesto, costo más impuesto al costo, se agrega margen de utilidad y además se agrega impuestos sobre el costo compuesto y sobre el margen de utilidad. Entonces tengo un efecto traslación, acumulación y piramidación. Porque el margen de utilidad de la etapa se calcula sobre el costo compuesto. ¿Mm? Ah, perfecto, perfecto, gracias. El resultado final es que la recaudación que obtiene el fisco no llega a ser tan grande como el encarecimiento que se le produce en el producto al consumidor final. Yo, profe, tengo otra duda de IVA. En el Perdón, caso, nosotros tenemos una sí. clase menos, estoy viendo acá, el 12 de noviembre. Hay elecciones en la universidad, que hay miércoles, ¿o no? Sí, nos dijo eso la semana pasada. Por eso lo tomaba el 19. Ah, tenemos dos clases. No, tenemos que ver algo de procedimiento, entonces. Bueno, dale con la pregunta y vamos a ver algo de procedimiento. Sí, no era cortito igual. En los casos de la incorporación de bienes de propia producción cuando son servicios exentos, está grabada, pero si le incorpora un producto que está comprado a un tercero, ahí no. ¿Cómo que no? Ah, no, es la pregunta. O sea, en ambos casos se considera igual.
dentro del Sí. impuesto. Ah, ok. Sí, por supuesto, porque voy lo que incorporás, pero fíjate que está en la reglamentación. El Mm, caso típico es, por ejemplo, eso es lo que hace a la neutralidad del concepto de venta, incorporación de cosa mueble para producción. El ejemplo del ataúd. sí, claro. Y bueno, y el ataúd es venta agravada si lo fabrico yo, y si lo compro un proveedor, también, por eso. Ah, Porque para el consumidor final, el que contrata el servicio, le resulta neutro. No se entera si el ataúd yo lo compré, yo soy la funeraria, si el ataúd yo se lo compré a un proveedor o lo hice yo. Fue neutro el ejemplo, el efecto. ¿Está? El IVA ok. lo está pagando igual el consumidor final. Bueno, vamos entonces a ver algo de procedimiento, porque si no, nos vamos a quedar corto con. No me había olvidado de ese tema yo. A ver, Profesor, de Gustavito, bienes personales, también. creo que no vimos nada, me parece, bienes personales en la teoría, ¿no? No, lo tendría que haber visto con Adriana. ¿Usted lo va a tomar en la teoría? Mm. Ok. Después lo del IVA simple, la RG. Pero pará, no va a ser cosa que alguien se presente a rendir libre y se acuerde de esto que yo acabo de decir recién. Estoy hablando del parcial. Claro. Yo. Ujú. ¿Mm? Un final libre, sí, puede ser que te pregunte. ¿Sí? Bien. Y después lo de la RG del IVA simple, esa la Véanlo, estudiamos también. eso hay que verlo, pero es una cosa sencilla, no. Ujú. Sí, cambia la metodología. Bueno, cualquier cosa después me dicen. Estoy comiendo un glicina, así que Está bien. ¿Ya decidió si lo va a tomar oral o escrito? son 15 personas oral. Ya le digo, ya por el número que son, oral. Bueno. Bueno, pero puede ser No puede, escrito también. Yo, no puede considerar que sea escrito, perdón, no puede no me considerar obliguen que sea a escrito. someterme a lo que digo, porque por ahí pasa algo, tengo que cambiar. Que Y sea escrito, que sea escrito. Escrito, escrito. Somos más de 15, algunos no están. bueno, no sé, acá hay 15. En la práctica, ¿cuántos son? Llenamos el salón en la práctica. ¿Mm? Así que múltiple choice, profesor. ¿Cuántos son? Me interesa saber por las copias, eventualmente. O para tomar No, no oral. recuerdo bien cuántos éramos. Éramos un poco más de 15, Entre pero no sé bien. 18 y 20 puede ser, no 20 sé. seremos, 20 seremos. Levanten la mano lo que quieren escrito. La mano, ¿cómo hago? Todos queremos escrito. Sí, yo le Uno, levanté. dos. Dos nada más, son minoría. No, No, pero yo porque no también quiero saben, escrito. capaz. No sé cómo Tienen hacerlo de que ir, acá, tienen pero que yo ir, también quiero escrito. hay que ir a reacción más y pones la manito. Ponga la manito. ¿Vieron cómo aprenden enseguida? Ahí Somos está. todos colaborativos. A ver. Igual son minorías, son 5. A ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, se sumó alguien más que esté abajo. No la saquen la mano, déjenla, porque si no, no sé, no puedo contar. 3, 6, 7. 7 son. Ay, a mí se me va, se va. Eso es lo que pasa, dura un ratito nada más. Claro. Porque tiene 8. que levantar la manito, no el like. 8. Son 8. Ahí 8, ahí son 9. 9. Subió 1. 8. Hay algunos que están indecisos. Ponen y No, es que salen. Se va solo, se va solo. se sale, es un ratito, pero para hacerlo más fácil para mí todos, porque si no, ataque de pánico.
Pero usted quiere votar doble. Bueno. Bueno, vamos a ver el tema de algo de procedimiento, pues si no. Esto no entra en el primer parcial, ¿eh? Esto como ingreso bruto va a cuenta el segundo. ¿Por qué hice? Bueno. Procedimiento tributario. Vamos a ver algo de sobredeterminación. Bueno. Vamos a estar hablando sobre artículo 11, 12, 13 hasta el 16, más o menos, es de la 11.683. ¿Qué es esto de cómo reconocemos el impuesto determinado? En el caso argentino tenemos un uso dual en cuanto a las formas de determinación y pago del gravamen. Tenemos el Fisco Nacional se inclina para los gravámenes más importantes por la autodeterminación, es decir, que el contribuyente no solamente que tiene el dominio de los datos, de la información necesaria para reconocer el hecho imponible, la base imponible, determinar el quantum del gravamen y pagarlo, sino también que la ley le atribuye la obligación de hacer el trabajo de determinación y pago. Pero en otros casos, por ejemplo, en los fiscos subnacionales, como el provincial o el municipal, es muy importante la determinación administrativa en gravámenes tales como el impuesto inmobiliario, el automotor. Sin embargo, tasas municipales. Sin embargo, si nos ponemos a analizar detenidamente o detalladamente, incluso cuando el fisco hace la determinación administrativa, como el impuesto inmobiliario, el automotor o algunas tasas, de alguna manera, en algún momento tuvo contacto con información que proporcionó el contribuyente. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, si bien lo determina el fisco, lo hace la administración, lo hace en base a cédulas catastrales que ha preparado y ha denunciado el propio contribuyente. Cuando hacemos el registro, la transferencia de un automotor, le estamos dando al fisco de la provincia los datos, o al municipal, si está municipalizado, cuáles son los datos del automotor que tenemos nosotros el dominio, la propiedad de ese bien, para que ésta declare, proceda a la liquidación y percepción del gravamen automotor sobre las patentes automotores. Y así podemos seguir con los casos de las construcciones para las tasas municipales, en fin. Volviendo entonces al caso nacional, la determinación y percepción se va a hacer siempre sobre la base de un determinado tipo de documento fiscal, que en el caso argentino es algo discutido, cuestionado, criticado, que es la declaración jurada. La declaración jurada, que tiene una connotación muy importante, singular. Y acá, tal es así, que cuando uno como contribuyente presenta la declaración jurada propia, uno se hace la pregunta de, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos presentándonos como eventual o potencial imputado frente a una infracción, un ilícito tributario, o como un testigo de lo que hemos visto o nos consta y se lo informamos al fisco? Esto es importante porque según nos presentemos de una forma o de la otra, nos amparan derechos constitucionales en materia penal muy distintos, ¿no? El testigo está obligado a decir la verdad, pero el imputado, el acusado, no. Incluso puede guardar silencio o incluso mentir.
frente a un pedido de declaración. Todo orientado a garantizar su derecho de defensa. Artículo 18 de la Constitución. Así que bueno, pero como dice ahí la Filmina, nosotros estas declaraciones juradas a veces las presentamos a título personal, pero también las podemos o nos podemos ver obligados a presentarlas como responsables por el cumplimiento de un tercero. Bueno, entonces en ese caso ya la cosa cambia, ¿no? Porque nosotros si hacemos la declaración jurada que no nos corresponde a obligaciones propias, sino de un tercero, bueno, estamos siendo responsables por deuda ajena o incluso estamos siendo responsables solidarios, ¿no? Depende si se nos endilga esa responsabilidad o no por parte de la ley. Después otra cuestión que implica la presentación de esta base informativa, que es la pieza o este instrumento de la declaración jurada, es que no lo podemos hacer de cualquier manera. Hay cuestiones formales muy rigurosas, muy estrictas que hay que cumplir en materia de formas y en materia de plazos, que no están contempladas en la ley formal, sino que reposa en el ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización y recaudación que tiene el organismo fiscal, que emana normas complementarias, pero que son de cumplimiento obligatorio, pero que son de jerarquía inferior a la ley y al decreto. Bueno, todo esto, esta facultad está prevista en el artículo 11, aquí habla de la ley 11.683 del procedimiento tributario, que habla de la declaración jurada. Así que esta se tiene que ajustar a las formas y plazos. Ahora bien, si no lo hacemos, porque usamos un formulario viejo o nos pasamos de los plazos, tenemos que ver después en qué terreno vamos a estar transitando. Si en un terreno de ilícitos formales, como podríamos presumir, o si la cuestión asume otra gravedad y pasamos al plano de los ilícitos materiales. Bueno, a veces puede ser que no presentar y pagar a término, perdón, en un determinado término, si esto se ve envuelto en un interés fiscal importante y además, o sea, un impuesto de gran monto, ¿no? Y además esto es detectado, reprochado por la administración, podríamos llegar incluso a vernos sorprendidos con una pretensión por parte del fisco de que usted no cumplió solamente con con el plazo y que esto implica un desvío formal o un ilícito menor, una contravención, sino que pasó a ser entendido como un ocultamiento, una omisión de pagar el impuesto, de declarar y pagar el impuesto, y se nos endilga un ilícito más grave, como es un ilícito de tipo material, con las sanciones que son también mucho más graves, ¿no? Y a veces esto, como digo yo, ¿no? Decía recién, por ahí nos puede sorprender, porque por ahí nosotros teníamos que presentar la declaración jurada de una sociedad y tenemos problemas con la contabilidad, que a veces pasa, y nos atrasamos, y resulta ser que somos emplazados, intimados a presentar la declaración jurada, y bueno, realmente tenemos dificultades porque hay que hacer renta financiera de fuente extranjera, no se puede, aunque queramos, no podemos hacerlo en plazos que quisiéramos y nos vemos demorados y resulta ser que se nos inicia un sumario sospechados de incurrir en una omisión por falta de presentación y pago. Es una infracción grave, no de las más graves, pero sí es una infracción material. Bueno, todo vino a partir de no presentar en término una declaración. Y después la presentamos y pagamos. Y nunca pasó por nuestra cabeza, quizás, no pagar el impuesto, sino simplemente que estábamos con dificultades de tipo técnico, por no poder llegar a tiempo. Bueno, a veces esas cosas pasan. Pero entonces las formas y los plazos implican el correcto cumplimiento, ¿no?
de esta presentación de las declaraciones juradas que tienen el contenido de la información necesaria para, o la base para determinar el impuesto. Esto no es voluntario. Hacerlo es una obligación dentro de la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son los deberes en los cuales está involucrado el contribuyente, aparte de pagar? Aparte de pagar, tiene deberes de colaboración, que son amplios. Deberes de proporcionar información al fisco, de atender una inspección, de dar información propia o de terceros a requerimiento del fisco, y de no entorpecer la fiscalización. Y además, colaborar con los deberes, con el cumplimiento de los deberes formales. El deber formal no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder garantizar el pleno ejercicio de estas facultades que tiene el fisco, ¿no? De verificar, fiscalizar y recaudar. Ahora bien, para lo cual el fisco se vale de pedirnos la colaboración, de cumplir con el deber de colaboración, ajustándonos a el cumplimiento de los deberes formales vinculados con la determinación. Esto implica la colección de datos, el procesamiento de datos, la elaboración de información y finalmente el pasaje a los formularios o a los sistemas y la presentación. Fíjense qué importante que acá hay una situación que es muy importante cuando estamos frente a un reproche fiscal, el hecho de que la información esté o no bajo el dominio y conocimiento del obligado, del sujeto contribuyente. Cosa que si esto no fuera así, la responsabilidad por ahí podría llegar a ser otra. Pero bueno, justamente el hecho de que el obligado tenga que elaborar, presentar y preparar la información para calcular el impuesto, parte de la presunción y la realidad también, no solo la presunción, de que esa información está dentro del dominio del sujeto. Si estuviera dentro del dominio del fisco, la cosa sería distinta, ¿no? Sin embargo, fíjense que el fisco después dice, después la va a verificar, o sea, la va a constatar. Pero claro, hay una evolución en todo esto, y es el hecho de que el fisco muchas veces, a veces nos lo da a conocer y a veces no, nos enteramos cuando ya es tarde, que el fisco tiene conocimiento de alguna o una buena parte de la información y hace circularizaciones a ciegas cuando nos hace una inspección, una verificación, para constatar, para verificar si lo que nosotros respondemos a esa circularización a ciegas resulta ser coincidente o congruente con la información que el fisco ha obtenido. Y esto ni que hablar a partir de la generalización y la difusión cada vez mayor de los regímenes de información y de la circulación de datos a partir del uso de las redes informáticas. Entonces, vemos que el fisco de buenas a primeras sabe que sabe información que nosotros cuando hacemos una declaración jurada por ahí no la conocemos todavía porque el contribuyente, nuestro cliente, todavía no nos la proporcionó, pero nosotros ya la podemos ver en la página de AFIP, en nuestra parte. Nuestra parte es una partecita que tiene el sistema web del fisco donde nos muestra algunas cartas que tiene de información, pero que nunca sabemos si lo que nos está mostrando es todo lo que tiene o lo que el fisco quiere que nosotros podamos ver que él tiene. Y a lo mejor tiene más y no nos la muestra, que es lo más probable que ocurra, ¿no?
Entonces nos está de alguna manera diciendo, mira, tu consumo con tarjeta de crédito es este, o ha sido este, con débito esto, con billeteras, eh, ¿cómo se llaman las billeteras estas que están difundidas ahora? Eh, billeteras virtuales, no, ¿cómo se llaman? Las de Mercado Pago. Bueno, se me fue ahora el nombre. Eh, compra-venta automotores, depósitos bancarios, saldos de cuentas en el país y en el exterior. En fin, incluso a veces con las cuentas del exterior nos dice el banco y el número de cuenta. A veces nos dice el saldo, a veces no. Es decir, nosotros estamos ahí, ya podemos inferir de que el fisco sabe mucho más de lo que nosotros sabemos que ellos saben. Entonces, esto por ahí cobra ahora quizás una importancia mayor a partir de el anuncio del nuevo régimen de ganancias simplificado, donde se nos está diciendo que no va a hacer falta justificar las variaciones patrimoniales, el consumo, y que yo vuelvo a repetir, creo que es necesario por precaución hacerlo igual, para asegurarnos que la declaración jurada determinativa es consistente. Si no, podemos llegar a vernos frente a una situación muy delicada si perdemos la continuidad de ese análisis y pasan los años, pasan 2 o 3 años y después de buenas a primeras tenemos que volver a las viejas prácticas, va a ser difícil retomarlo. Así que yo diría que por un tiempo o siempre hay que analizar muy bien la consistencia. Bueno, entonces acá esto de la autodeterminación, ¿qué implica? ¿Testimoniar o autoincriminarnos? Ahí Folco nos dice, no hablamos de la bibliografía. La bibliografía para procedimiento tributario, bueno, podemos usar la ley comentada de Teresa Gómez y Folco, creo que había hecho otra con Daniel Malvestiti. El manual de procedimiento tributario de Carlos María Folco está muy bien, o el de Ernesto Seldeiro también. Hay varios libros, pero tiene que ser manuales de procedimiento tributario. Entonces, claro, si nos están pidiendo declarar contra nosotros mismos, esto va a contramano de un principio elemental del derecho de defensa, ¿no? El de la no autoincriminación. Pero claro, si se trata de terceros o estamos citados en calidad de testigos para dar testimonio de información que tenemos conocimiento o de hechos que han transcurrido en nuestra presencia, bueno, ahí sí estamos obligados a decir la verdad. Pero si no, bueno, entonces, acá hay una situación confrontada, crítica, entre la garantía constitucional y el derecho penal, que ya sabemos por varios pronunciamientos de la Corte que las sanciones en materia tributaria son de naturaleza penal y gozan de todas las garantías del derecho penal. Entonces acá tenemos una contradicción, ¿no? ¿Cómo hacer para colaborar sin que eso implique autoincriminarnos? Ni que hablar si esto se da en el marco de una fiscalización. Uno tendría que hacer una petición a saber para entender si lo que está pidiéndonos el fisco con sus pedidos de información, cuál es la finalidad que persigue. Si es solamente de verificación y fiscalización eventualmente para buscar materia imponible no detectada, o si además también va a ser llevado luego a un sumario con la finalidad de aplicar una sanción. Porque si esto fuera así, uno podría decir, bueno, me abstengo de declarar porque hago uso de mi derecho de defensa, de no autoincriminación. Pero entonces para eso tendría que saber la finalidad, ¿no? El fin por el cual se me está pidiendo lo que se me pide.
Claro, la doctrina siempre se ha quejado, ¿no?, de este carácter que se le pretende dar a la declaración jurada. Muchos autores opinan que tendría que ser una declaración tributaria, no jurada. ¿Mm? Pero no solamente eso, sino que además el decreto 1379, el reglamentario de la ley de procedimiento, ahí tenemos una transcripción de lo que dice el artículo 28, el segundo párrafo, que es la fórmula de compromiso a decir la verdad, que aparece antes de presentar la declaración jurada y luego aparece impresa, que dice que el contribuyente afirma que toda la información que se ha volcado en esta declaración jurada se ha hecho sin omitir, o sea que estamos seguros de que es íntegra, no hay nada que ha quedado afuera, ningún dato, ninguna información quedó afuera, toda fue incluida y ninguna tiene ningún desvío, nada es falso, ningún dato es falso, y que es fiel expresión de la verdad. Fíjense que esto conlleva a la exigencia de que las declaraciones juradas tienen que ser exactas. ¿Eh? La declaración jurada tiene que ser exacta. Ahí tenemos un ejemplo de impuesto a las ganancias, ¿no? La foto nos muestra lo que dice la página antes del aplicativo, ¿no?, o del servicio web, antes de apretar el clic para presentar, y después que imprimimos la constancia de presentación, donde dice: declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que no hemos omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. Bueno, la exactitud. La exactitud es mucha exigencia. Exige precisión y verdad. Y claro, cuando uno se pone a reflexionar un poco de qué es la declaración jurada, la declaración jurada no es más que un producto que emana o es la resultante de aplicar cuestiones técnicas, y de última, esas cuestiones técnicas están enmarcadas entre las ciencias sociales, jurídicas, la técnica contable, las finanzas públicas, no, las finanzas personales o corporativas. Y la contabilidad, las normas contables profesionales de auditoría, si nos ponemos a pensar, se conforman para permitir que la profesión emita un dictamen de auditoría limpio, es decir, favorable sin salvedades, cuando a partir de las pruebas de auditoría se puede concluir de los procedimientos de auditoría, que los estados contables presentan razonablemente la situación económica y financiera. No exactamente, razonablemente. Y entonces acá, y encima de sujetos que tienen contabilidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Y a una persona humana que hace una manifestación tributaria le pedimos exactitud, precisión y verdad. Entonces, claro, es muy probable de que siempre algún desvío encuentre, o ya sea por falta de integridad o por desvíos, falta de exactitud. Pero no solamente eso, también hay que tener en cuenta que la aplicación de normas tributarias muchas veces entrañan dificultades de interpretación que terminan llevándonos a la incertidumbre cuando la aplicamos a la norma, ¿no? Uno nunca sabe si realmente estamos o no con una declaración jurada exacta. Lo más probable es que no. Lo más probable. Es más, hasta a veces el propio fisco no está seguro de la interpretación de algunas normas y nos pide hacer una consulta vinculante.
o se tiene que expedir la dirección técnica con un dictamen. Bueno, entonces estas cuestiones, es más, ahora la propia ley de procedimiento tributario incorpora, ya hace algunos años que está, el acuerdo conclusivo voluntario, cuando estamos dentro de un proceso de determinación de oficio. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque hasta el propio legislador sabe que hay situaciones donde hay posibilidades de dudas y que requieren que se forme un cuerpo colegiado, que el contribuyente haga un esfuerzo mayor en colaborar para ver si se logra evitar un dispendio procesal y seguir adelante con un proceso de determinación de oficio. Bueno, de todas maneras, hasta acá la ley de eso no se acuerda y hace responsable al declarante por todas estas cuestiones, ¿no? Por la exactitud. Bueno, y exactitud va a arrancar con el input, es decir, con toda la colección de datos, toda la colección de información, con el proceso y con la aplicación de todos esos datos, toda esa información, la correcta aplicación. La ley, lo que dice el artículo 13, si usted llega a advertir de que a pesar de todo, usted advierte, porque un buen contribuyente es diligente, obra de buena fe, se da cuenta que se equivocó y corrige esa situación con una declaración jurada posterior, no lo exime de responsabilidad. Es decir, que el fisco va a seguir teniendo en cuenta la primera declaración jurada presentada defectuosa para poder compararla con la posterior y a partir de ahí generar un cargo, un reproche al contribuyente. Con respecto de esto hay algún progreso, no mucho, pero hay. Antes esto era mucho más estricto, que es la posibilidad de que no caiga una sanción cuando estas correcciones, si llegas a una declaración jurada en menos, no pase de 5 días del vencimiento y no tenga un desvío mayor al 5% de la base imponible. Creo que esto tiene mucho más camino por recorrer, pero es un avance. Antes ni siquiera teníamos eso. Bien. Creo que está en una filmina más adelante, esto que les acabo de mencionar. La declaración jurada implica que el fisco está satisfecho, se tiene que quedar pasivo frente a la presentación de una declaración jurada. No, en absoluto, para nada. Eso no inhibe que el fisco, es más, el fisco está obligado a llevar adelante, a hacer efectivas las facultades de verificación y fiscalización. Cuando hablamos de verificación, el fisco normalmente tiene en su léxico, hace referencia a la fiscalización interna y a la fiscalización externa. La interna se refiere a la verificación y la externa a la fiscalización. Según Teresa Gómez y algunos otros autores, hacen una distinción. Hay algunos que no hacen ninguna distinción, pero la verificación sería básicamente lo que podríamos decir una constatación, revisar lo que el contribuyente presentó, trabajar con la información que se cuenta para ver si se la trató correctamente, esa información, si se la aplicó bien. En cambio, la fiscalización sale a la búsqueda de base imponible no detectada. Es básicamente por ahí, sería la distinción en grandes términos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si hay un apartamiento,
un descuido en la aplicación de las normas tributarias. Y bueno, puede ser que esté por una acción positiva o negativa incurriendo en algo no permitido, haya hecho algo que no está permitido, no es lícito o es ilícito. El prefijo i significa no, no lícito, no permitido, está prohibido. Con respecto a esto, si estamos en una situación de lo no permitido, ya sea por acción o por omisión, va a traer aparejada una responsabilidad. El ilícito tributario va a buscar inmediatamente a ver a qué sujeto se le atribuye su responsabilidad. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder en forma propia o ajena frente a ese apartamiento de lo lícito? O sea, frente a la acción positiva o negativa de lo no lícito, de lo no permitido. ¿Quién va a responder? ¿Quién es responsable? Bueno, de esto ya hemos hablado recién. Con respecto a la falta de exactitud, hay un instituto muy importante que tenemos que ver, que es el Instituto del Error Excusable. La ley permite en determinados casos el error excusable, de derecho o de hecho o de derecho. El más común que podemos llegar a ver es el de hecho. Por ejemplo, no advertí que un informe, por ejemplo, ¿no? Que un informe tenía no sé, estoy pensando, por ahí no es el mejor ejemplo, pero que no tuviera una pestaña más en el informe y había rentas que no declaradas porque no se vieron en un informe, en un listado, en un informe digital. El error excusable de derecho sería cuando una norma es desconocida, o por ejemplo, el error de prohibición es cuando yo vengo, por ejemplo, a una jurisdicción donde no es un ilícito hacer o no hacer tal cosa y vengo acá al país y creo que acá aplica igual que en el lugar de donde provengo, en mi lugar de origen, y entonces cometí un ilícito, sí, pero por desconocimiento, o por la convicción de que, de que estaba permitido. Son situaciones donde son difíciles de probar, ¿no? Pero la ley lo prevé. Bueno, de la declaración jurada posterior ya hablamos. Esto ya lo vimos. Y esto también lo vimos. Acá tenemos la rectificativa en menos, sin consecuencias, presentada dentro de 5 días del vencimiento y no mayor el desvío a 5% de la base imponible original. A pesar de que la autodeterminación es el sistema adoptado, pareciera que fue el preferido por el legislador, eso no implica de que el fisco no pueda o tenga prohibido hacer la determinación administrativa. El fisco también puede llegar a hacer una liquidación impositiva por sus propios medios. Cuando así lo convenga y lo requiera la naturaleza de gravamen, la liquidación administrativa la puede llegar a hacer el fisco. O sea, está autorizado. Recordemos algo importante, ¿no? Que el organismo fiscal, a diferencia del particular, en el artículo 18 de la Constitución, nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. En cambio, el fisco, como organismo estatal, es al revés. No puede hacer nada sin que tenga el elemento de la juridicidad, o sea, sin que tenga ley previa que lo autorice. El Estado no se puede
y toda la estructura burocrática del Estado no puede hacer nada sin autorización legal previa. Entonces, claro, acá tenemos esta facultad entonces de la liquidación administrativa. Fíjese que no lo puede inventar el fisco. La liquidación no la puede hacer sobre base imaginativa. No. Lo va a tener que hacer sobre datos que aporte el contribuyente, terceros y responsables. O contribuyente, responsable y tercero. Siempre de alguna de esas fuentes va a provenir la información que el fisco tiene. Un proveedor de esos datos tiene que tener, pero no puede inventar. Después, esto daría lugar a otro tema muy complejo, que es el tema de las presunciones y ficciones en materia tributaria, donde en algunos casos las presunciones, por ejemplo en la determinación de oficios, aparecen. Hay algunas que son tasadas por la propia ley, presunciones legales absolutas, o iurit et de iure. Hay ficciones que son creaciones propias de la ley, y hay presunciones legales relativas, que las va a utilizar a menos que aparezcan pruebas en contrario. Bueno, pero para eso tiene que estar previsto en la ley. Bien. A partir de acá pasamos a incorporar un elemento muy importante del procedimiento tributario, que es la determinación de oficio. Esto no es ni la liquidación administrativa, a la que se refiere el último párrafo del 11, sino que es el artículo 16. La ley habla de procedimiento. Algunos autores distinguen entre procedimiento y proceso. Yo creo que vale la pena hacer la distinción, porque el procedimiento son las pautas, ¿sí?, establecidas normalmente en una norma para hacer algo. Y el proceso es una secuencia lógica de pasos tendientes a normalmente progresivos, o sea que van siempre en una dirección y en un sentido hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre avanzan, y con un objetivo que es llegar a un acto procesal, en este caso determinativo de una obligación. Y es un proceso que busca el conocimiento, es un proceso ordinario y de tipo ordinario y de conocimiento. Bueno, ¿qué es esto del proceso de determinación de oficio? Voy a hablar como proceso de determinación, pero ustedes lo van a encontrar en la bibliografía muchas veces como procedimiento. Bueno, va a ser la ley de procedimiento tributario prevé esta figura del proceso de determinación de oficio cuando se den determinadas circunstancias. No va a haber proceso de determinación de oficio porque sí nomás. Se tienen que dar situaciones tales como que el contribuyente no presentó declaraciones juradas cuando las tendría que haber presentado, o las que presentó el fisco las rechaza, las impugna, las señala como no aceptables porque contienen desvíos, errores, inexactitudes. ¿Qué es lo que busca el proceso de determinación de oficio al final? Y bueno, el proceso de determinación de oficio va a buscar concluir con un acto administrativo que va a disponer o va a resolver varias cuestiones, pero principalmente determinar la materia imponible correcta y además posiblemente establecer un quebranto impositivo distinto al que por ahí declaró el contribuyente, o si no presentó declaración jurada pero había quebranto, lo va a tener que establecer el propio fisco.
calcular y determinar el propio fisco. Una vez que tenemos la base imponible determinada o el quebranto, acto seguido va a poder conocerse también, y lo va a determinar así el proceso, el gravamen, ¿no? El impuesto determinado. Pero lo que tiene que determinar primero es la base imponible. Acá tenemos una referencia al caso de la provincia de Buenos Aires. El Código Fiscal también lo prevé. Tenemos en el 16 en la Ley de Procedimiento Tributario, en el 44 del Código Fiscal. Lo mismo, cuando no presente la declaración jurada, pues la misma resulta inexacta. Puede ser por falsedad o error en los datos. La falsedad es el desvío voluntario, consciente, voluntario, buscado, hay un propósito ahí. El error puede ser involuntario. ¿Dónde puede estar estos problemas de error o falsedad? En los datos que utilizamos o en la aplicación de los datos. Nosotros aplicamos los datos haciendo una lectura, una interpretación de las normas distinta por ahí a la que a la mirada fiscal, ¿no? La interpretación fiscal es distinta y bueno, tenemos como consecuencia lo que el fisco presume que es un caso de falsedad o error. Bien. Acá el código hace mención a algo que también aparece en la Ley de Procedimiento Tributario, que es la base sobre la cual se va a calcular de oficio la base imponible o el quebranto, que es sobre base cierta o base presunta. Hay una secuencia obligada, es decir, no es posible arrancar por la presunta y dejar o pasar por alto la base cierta. Primero tenemos que enfrentar la base cierta, para lo cual hay que ver si el fisco contaba o no contaba con los elementos necesarios y suficientes para determinar la base imponible o el quebranto. Y solamente en caso de no poder contar con ellos, va a proceder sobre base presunta, pero no al revés. ¿Quién es el que lleva adelante el proceso de determinación de oficio? Bueno, va a ser un funcionario. Nosotros lo conocemos y en la norma aparece con este nombre, ¿no? Como el juez administrativo. Los participantes acá van a ser tres partes, ¿no? O tres participantes tenemos. Por un lado tenemos el contribuyente o el obligado, tenemos el fisco o la actuación administrativa y tenemos el juez administrativo. Normalmente la administración aparece al principio, cuando se presenta, y vamos a ver cómo arranca esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las secuencias y vamos a hacer un poco un recorrido de cómo normalmente se van dando las situaciones en un caso real, ¿no? El juez administrativo es un funcionario de la FIP o de ARCA, o sea, no es un tercero imparcial, independiente, como tendría que hacerlo todo juez. Acá, el juez administrativo se da el caso que es juez y parte, porque es funcionario del propio organismo. Claro, debería actuar en forma imparcial, independiente, ¿no? Objetivamente, pero es funcionario del organismo. Tendría que aplicar el derecho sin tener en cuenta las consecuencias para el fisco, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, si va a mermar la recaudación o no, qué va a pasar con los inspectores, con la actuación administrativa. Eso no le debería importar si actúa objetivamente. Tendría que aplicar el derecho tributario al caso y listo. Y lo que dé.
Lo que sí, el proceso de determinación de oficio, fíjense que acá aparece la mención del artículo 18, el debido proceso adjetivo. Esto arranca en la Constitución Nacional, ahí tenemos el principio, está en el artículo 18. Y luego está receptado por la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, la 19.549. Claro, ¿qué implica como mínimo el derecho al debido proceso o la garantía del debido proceso? Que el contribuyente tiene que tener derecho a ser oído, tiene que poder ofrecer y producir prueba y tiene que tener una decisión fundada. El juez administrativo podrá permitirnos producir la prueba o no, podrá escuchar lo que decimos o no, pero nos tiene que dar la oportunidad de decirlo, de escucharnos y de ofrecer y presentar prueba. Pero después puede ser que el juez administrativo no le dé bolilla a nada de lo que presentamos, de lo que dijimos, de lo que queremos, y resuelve. La resolución del juez administrativo tiene la obligación, como toda sentencia judicial también, tiene la obligación de ser fundada, la tiene que fundamentar. Y esto es importante porque en base a esos fundamentos, que los va a tener que escribir, veremos nosotros la posibilidad o no de poder articular luego un remedio procesal, un recurso contra esa resolución para intentar revertirla. ¿Mm? Pero lo cual va a ser muy importante tener en cuenta cómo fundó esa decisión. Bueno, entonces acá arrancamos un poco con esta situación, ¿no? De cómo arranca la historia, cómo se dispara este proceso. Cuando nosotros tenemos contacto con una inspección, la inspección seguramente ha venido trabajando sobre el caso con cierta anticipación a que nosotros nos enteremos de que tenemos una inspección abierta. Llegado un determinado momento, cuando la jefatura llega al convencimiento de que hay materia que es de interés fiscal, en base a los trabajos que han llevado adelante los inspectores, los supervisores, bueno, vamos a tener primer contacto con ellos. Entonces, por ejemplo, caso 1, no presentamos declaración jurada. Primero que nos va a aparecer una intimación informática a que la presentemos, ¿no? Acá se abren dos caminos. Primero, para salir de la urgencia, la ley tiene una figura muy interesante que es la del pago provisorio de impuestos vencidos. Es una figura en virtud de la cual, más allá de lo que pase en el futuro, el fisco, para no lesionar la renta fiscal, nos va a pedir que anticipemos un pago provisorio de un impuesto que ya está vencido, como era el impuesto del periodo fiscal anterior. Y después veremos si va a haber una diferencia a favor del fisco o a favor del contribuyente. Y nos va a intimar el pago provisorio de impuestos vencidos. Y tal es así que esta intimación, en caso de no cumplirla, puede dar pie a la elaboración de un título ejecutivo y a la ejecución de ese título, una boleta de deuda. Pero esto no implica de que el fisco se quede descansando sobre esta figura y no haga nada más. Está obligado a continuar investigando y buscando la verdad jurídica objetiva, es decir, cuál es el gravamen que realmente se tenía que haber ingresado, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a un requerimiento, seguramente, y una cédula de notificación donde el jefe a cargo de la oficina
en la cual tramita esta actuación, justifica esta actuación con una orden de intervención, una OI, que tiene un número, una fecha, la firma del funcionario, y en donde nos va a indicar quiénes son los actuantes, quiénes son los inspectores, los supervisores, a cargo de quién está ese equipo, qué impuestos son objeto de la fiscalización y qué periodos fiscales. Y aparte de notificarnos este acto administrativo que da apertura a este proceso de inspección, también nos va a pedir o va a acompañar esa cédula, esa notificación, con un formulario oficial titulado requerimiento, donde va a contener una serie de información, datos y documentación que la actuación cree conveniente que el contribuyente o el obligado aporte. Esto hay que atenderlo siempre. Es más, no hacerlo implica un ilícito que va a ser sancionado. Por eso hay que pedir siempre, hay que contarlo, hay que contestarlo siempre, por la positiva o por la negativa. Pues si me piden algo que no tengo, le tengo que decir a la inspección, mire, esto que usted me está pidiendo, yo no lo tengo. Por ejemplo, resumen del Banco de Boston, del periodo fiscal 2025. Mire, yo no tengo cuenta en el Banco de Boston. Es la verdad. Ahora, si alguien me abrió una cuenta en un Banco de Boston que no existe acá en Argentina, bueno, no sé. O no existe a nivel comercial, por lo menos. No, creo que el Banco de Boston cerró. Bueno, no sé. Hoy por hoy no está. Entonces digo que no lo tengo. Si me excede lo que me está pidiendo el requerimiento, pido una prórroga. Y me la van a dar seguramente. Total o parcial, porque hay cosas que puedo ir arrimando. Y me la van a dar. Pero siempre tengo que contestar. Eso es el caso de falta de presentación de declaración jurada. Y si no, la que presenté resulta observada, está impugnada. Es lo que normalmente pasa, ¿no? Normalmente siempre tenemos una observación de una declaración jurada presentada. Bueno, entonces, comienza a trabajar fiscalización o verificación, cualquiera de esas dos dependencias, y nos notifica de esa manera. En el mientras tanto, la inspección va a trabajar, va a sacar cuentas, va a revisar la información que tiene, que le proporcionaron terceros, otros responsables, el propio contribuyente. Y vas a ir haciendo algunos cálculos y algunas conclusiones va a ir sacando. La van a revisar y me van a llamar, me van a pasar, me van a compartir esas conclusiones a las que arribaron para ver qué digo yo como contribuyente, ¿no? Si estoy de acuerdo, si lo acepto, si no lo acepto, si por ahí yo les puedo aportar a ellos algo de información adicional para que puedan corregir errores que ellos mismos tienen. Eso es probable. Y después llegará un punto donde el contribuyente se tiene que decidir si acepta o no acepta lo que la inspección propone. Si la acepta, bueno, la actuación va a terminar ahí cuando el contribuyente le presente las declaraciones juradas rectificativas adoptando los criterios fiscales, ¿no? Y esto se cierra ahí y después entrará en acción otra dependencia que es recaudación para ver si de esas declaraciones juradas aparece un saldo a pagar, efectivamente se pagan o no. Pero también esto puede dar lugar a la presencia de ilícitos. En ese caso, la inspección va a dar nota de esto a la división jurídica para que analice el caso y eventualmente proceda o no a dar inicio a un proceso sumario para ver si hay responsabilidades y qué sanciones le aplicarían al responsable. Bien, el proceso de determinación de oficio entonces seguramente va a iniciarse si el contribuyente, a pesar de haber visto y conocido lo que el fisco ha pretendido
con su trabajo y el contribuyente no acepta ese criterio y mantiene el suyo, o lo acepta parcialmente. Entonces, por la parte no aceptada, el informe de inspección, los inspectores van a hacer un informe que lo van a elevar a su supervisor y a su vez estos al jefe de ese equipo de inspección, y después de analizarlo el jefe va a concluir si le da traslado o no de esas actuaciones a otra dependencia que es la División Revisión y Recursos para solicitarle al juez administrativo que se aboque al caso y estudie si es procedente o no el pedido de inicio de un proceso de determinación de oficio. Si el juez administrativo, después de analizar el informe de inspección, llega a la conclusión de que sí es necesario iniciar un proceso de determinación de oficio, va a notificar al contribuyente de esta circunstancia. Y entonces ahí nos va a llegar una notificación con una cédula acompañada de la resolución del juez administrativo, notificándonos que estamos siendo notificados del inicio de un proceso de determinación de oficio. No me aparece una demanda. Bien, para que contestemos esa demanda en el término de 15 días. Bueno, el proceso de determinación de oficio entonces va a iniciarse para buscar la materia imponible, determinar los quebrantos, pero también ver si hay o no responsables propios y solidarios. Entonces ahí tenemos en la ley de procedimiento tributario la posibilidad de que el juez administrativo analice estas circunstancias. Pero ya cuando hablamos de las responsabilidades, estamos hablando de las conductas. Y el proceso de determinación de oficio va a tramitar en forma paralela con otro proceso que tiene otros objetivos, que es analizar la conducta del contribuyente. Y ese proceso se llama sumario, que vuelvo a repetir, va a tramitar en forma paralela al de determinación de oficio. Bueno, pero entonces determinar una responsabilidad solidaria puede ser otro motivo por el cual se inicia un proceso de determinación de oficio, y otro más es una disconformidad conceptual. Cuando el fisco hizo una liquidación administrativa y el contribuyente no está de acuerdo con ella. ¿Se acuerda que en el artículo 11, último párrafo, estaba esta posibilidad? Bueno. La ley de procedimiento tiene en el artículo 14 contemplado casos donde un impuesto puede ser pagado en menos, pero no como consecuencia de una omisión o falsedad en los datos que conforman la base imponible. Esto está en otro nivel. Cuando un sujeto computa en forma equivocada, improcedente, conceptos que no debería haber computado. Por ejemplo, una retención de un impuesto que no es, un pago cuenta inexistente o de otro gravamen o de otro sujeto. Esto con el uso informático se ha reducido notablemente, pero cuando en otros tiempos esto se hacía en forma manual y era común ver errores de imputación, por ejemplo, computar en IVA una retención que era de ingresos brutos, o una de ganancia que era de IVA, o viceversa, o alguna retención que era de otro contribuyente o del mismo grupo, pero de otra empresa, y las cruces. Bueno, a veces pasaba esto. En este caso, la ley de procedimiento tributario dice no es necesario iniciar un proceso de determinación de oficio para lograr que el contribuyente regularice esta situación. Se hace una simple intimación de pago y en caso de no corregirse, esa intimación de pago incumplida da lugar a la confección de un título ejecutivo que es la boleta de deuda y luego se ejecuta judicialmente. Bien.
Bueno, acá tenemos una retención inexistente, por ejemplo. Bueno, chicos, vamos a dejar acá por hoy. Y la clase que viene después del parcial, vamos a terminar con esto porque nos va a llevar un tiempo. Pero bueno, lo dejamos acá. ¿Me anotan por ahí, por favor? Filmina 18 de determinación de oficio para continuar. ¿Les parece? ¿Puede ser? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces los dejo acá y nos vemos el miércoles allá en Campana. A las 6 quedamos entonces, ¿no? A las 6 ¿A de la las tarde. 6 es el parcial? A las 8, ¿no? Ah, perdón. Estuve hablando como una hora de eso con lo de la comisión anterior. Tienen razón, ustedes son de las 8. No, tienen razón, a las 8. A las 8. A las 8, está bien. Sí, 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 no. Me estuvieron regateando el horario los de la otra comisión. Bueno, perdón. Bueno, nos vemos a las 8, sí, a las 8. Bueno, quedamos que es oral entonces, ¿no? No, dijo No, escrito y escrito, escrito en escrito, chori. Ah, ya para ver si estaban por despiertos. unanimidad. Ah, A eso estamos atentos. bueno, nos vemos a las 8, si Dios quiere. Gracias. Chao, Gracias, gracias. Chao, profe. hasta el Chao, miércoles. profe. Hasta el miércoles.